Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en estos coloquios bíblicos y esta vez vamos a comenzar un ciclo de conversaciones acerca de un tema que me parece sumamente importante, porque lo venimos repitiendo en varias de nuestras reuniones. Nosotros tenemos el mandato del Señor en la palabra de Dios de estar preparados para dar razones de nuestra esperanza, de nuestra fe. Y no todos lo sabemos hacer. Por eso estos coloquios bíblicos buscan en gran medida, pues simplemente atender ese pedido y poder darles las herramientas para que conozcan su fe. Hemos estado desarrollando varios temas bíblicos y hoy comenzamos un estudio del cristianismo frente a las grandes religiones. Este estudio nos va a llevar seguramente por varias reuniones, varios coloquios, pero cada uno de ellos nos irá enseñando un poco más, sobre todo para conocer los fundamentos de nuestra fe católica, luego conocer los fundamentos de otras confesiones religiosas, primero conocer y saber en qué nos diferenciamos y luego, a la luz de la Biblia, ir definiendo en dónde están los errores doctrinales de las demás confesiones religiosas, para afirmarnos finalmente en la verdad de la Iglesia Católica, que vamos a descubrir que no es una verdad porque la dice un sacerdote o un papa, sino porque la palabra de Dios, bien entendida y bien vivida, solamente se da en la Iglesia Católica. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar las grandes religiones. Poco a poco. Lo haremos con mucho respeto, repito, simplemente enunciando los postulados, en qué se sostienen, si ese argumento o ese fundamento es o no es bíblico, o si es lógico o no es lógico, y luego iremos aprendiendo un poco más. La idea es, pues, saber cuál es mi fe, cuál es la fe de los demás, y poder decir por qué no soy mormón, por qué no soy testigo de Jehová, ¿por qué no soy adventista? ¿Por qué no soy evangélico? ¿Por qué soy católico? Vamos a partir de una tesis inicial, pero antes vamos a encomendarnos al Señor para que bendiga y acompañe todo este proyecto que vamos a desarrollar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, queremos consagrar a ti este ciclo de coloquios sobre el estudio comparado de las religiones, para que tú nos acompañes, nos bendigas, fructifiques estos esfuerzos, permitan que le haga mucho bien a mucha gente, para conocer mejor nuestra fe y conociéndola mejor, la amemos más. Ayúdanos, Señor, en este caminar y que sea para tu máxima gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que todas las confesiones religiosas tienen una oferta con la cual intentan atraer a sus seguidores, todas ellas. Pero vamos a intentar demostrar en el transcurso de estas exposiciones que la Iglesia Católica posee la plenitud de la revelación, es decir, todo aquello que Dios ha dejado para que el hombre lo conozca, lo viva, se realice como persona, sea feliz y se salve eternamente. Eso que es la revelación, vamos a tratar de demostrar en las reuniones que siguen, que en la Iglesia Católica se encuentra la plenitud de dicha revelación. Es verdad que alguna otra confesión también puede sostener, por ejemplo, el amor al prójimo. Sí, eso no hace que sea la plenitud de la revelación o que sea verdadero todo lo que enseñan. Es verdad que hay valores humanos universales como la solidaridad, la honestidad. Algunos pueden hablar mucho de eso, pero ¿eso hace que sea verdadera una religión? Vamos a tratar de demostrar que la religión católica es la plenitud de la revelación y que además responde a todas las inquietudes religiosas del hombre, a todas las inquietudes. Por eso, por decir algo, una de las razones que yo di cuando me dijeron, ¿por qué no te haces budista en algún momento o evangélico?
que me ha llegado gente a decir eso, yo lo que digo es, mira, todo lo que ofrece el budismo lo tiene la religión católica y además tiene más. Por lo tanto, no sería lógico de mi parte dejar lo más por lo menos. Igual, todo lo que ofrece la iglesia evangélica, lo que tiene de bueno, ya lo tiene la iglesia católica. Y la iglesia católica tiene muchísimo más. ¿Por qué tendría que dejar la iglesia católica que tiene más para irme a una religión o a una confesión religiosa que tiene menos? No me es lógico, no me es lógico. Por eso es importante demostrar que la Iglesia Católica responde a todas las inquietudes del corazón del hombre. Todo esto que estoy explicando ahora lo voy a ir detallando conforme vayamos llegando a los puntos doctrinales. No se preocupen. Recuerden además que esta primera reunión sobre religiones tiene como objetivo fundamental darles una visión general de las religiones que vamos a abordar, cómo se ubican, para tener una primera visión. Ahora lo vamos a ver en 2 minutos. Lo que sí es muy importante que nos metamos en la cabeza que no es válido el planteamiento que a veces se escucha incluso en personas católicas, que dicen, todas las religiones da lo mismo, todas te llevan a Dios, mira, al final es igual. No está bien decir eso, no está bien. Está bien que se respete la pluralidad de pensamiento, sí, y yo respeto y creo que todos respetamos que cada cual piense como le acomode y como se sienta mejor. Pero de ahí a decir que da lo mismo ser católico que musulmán, que mormón, lo importante es que todas llevan a Dios. Esto no está bien decirlo. Y les voy a dar una razón lógica, ni siquiera bíblica, para ir recién calentando un poquito el cerebro. Vamos a empezar con argumentos lógicos. En la lógica hay un principio que es universal, no es que sea católico, es un principio universal que se llama el de no contradicción. Es un principio lógico universal. ¿Qué significa el principio de no contradicción? Que una cosa y su opuesto no pueden ser verdad al mismo tiempo y en las mismas circunstancias, porque eso no es lógico y no puede ser, al margen de las creencias religiosas. Una cosa y su opuesto no pueden ser verdad al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. En otras palabras, yo no puedo decir, yo estoy aquí parado y decir, yo no estoy aquí parado y que ambas sean verdad. Una de las dos tiene que ser mentira. Yo no puedo decir, hoy es martes y decir, hoy no es martes y que las dos sean verdad en este momento bajo estas circunstancias. Una de las dos tiene que ser mentira. A eso se llama principio lógico de no contradicción. Y entonces, cuando yo tengo una propuesta religiosa que dice Jesucristo es Dios y tengo otra propuesta religiosa que dice Jesucristo no es Dios y que operan y enseñan al mismo tiempo, no es lógico que ambas sean verdad. No es lógico. Una de las dos tiene que ser mentira, por lógica. Y ahí tienen una razón para que esto que está en pantallas pues cobre más fuerza. No es válido el planteamiento que afirma que todas las religiones son iguales y que todas nos llevan por igual a Dios. No es verdad, pues, no puede serlo. Y no por fanatismo, ¿ah? Vamos dejando en claro que aquí lo que va a iluminar este estudio es el respeto por las ideas de todos. Pero no es lógico. Por respeto principalmente a mi propia inteligencia, yo no puedo aceptar una religión que dice una cosa y otra que dice absolutamente lo contrario y decir ambas son verdad. Eso no es lógico. Por lo tanto, vamos a partir de ese principio, ¿de acuerdo? Bien, y dicho esto, vamos a hablar de las religiones. Primero decirles que religión como palabra casi ya generalmente se acepta que viene de una palabra que significa religar. Religar es volver a unir.
Es decir, la religión es como que el camino en el que el hombre y Dios se vuelven a encontrar luego de haberse separado. Obviamente en la Iglesia Católica la palabra religión hace referencia al camino de vuelta a Dios desde el pecado original. El camino que es Cristo, lo sabemos porque Él mismo lo ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pues ese camino de regreso que nos religa con el Padre, a eso se le llama religión. Y en el mundo, que hay muchas religiones, no vamos a abordarlas todas, imagínense. Vamos a abordar quizá las más serias y las más dignas de ser abordadas. Por eso les pido que presten mucha atención al cuadro que tienen en pantalla, porque este cuadrito es el que nos va a guiar en este recorrido. Vamos a hablar de las religiones y las vamos a separar en dos grandes bloques. Como ven ustedes en pantalla, los dos grandes bloques son las religiones cristianas y las no cristianas. ¿Qué significa esto en primer lugar? Religión cristiana, es decir, las que aceptan que Jesús es Dios, por eso se llaman cristianas. No se olviden que Cristo es el título divino de Jesús. Y por lo tanto decir Jesucristo es aceptar que Jesús es Dios. Si no, le digo solamente Jesús. Si yo no creo que es Dios, le digo Jesús. Si yo creo que es hombre verdadero y Dios verdadero, le digo Jesucristo, que es ya una confesión de fe. Por eso los cristianos son aquellos que aceptan que Jesús es Dios, forman un bloque de religiones, y los no cristianos, aquellos que no creen que Jesús es Dios, forman otro gran bloque. En el bloque de los no cristianos, en la parte baja del cuadro, vamos a hacer todavía dos separaciones. Aquellas que creen en un solo Dios, monoteístas, un solo Dios, y aquellas que creen en varios dioses, politeístas, ¿de acuerdo? Son dos bloques de religiones no cristianas. Ninguna de estas creen que Jesús sea Dios. ¿Pero en qué se diferencian? En que algunas son monoteístas y otras son politeístas. ¿Cuáles son las religiones politeístas, digamos que más conocidas o más dignas de estudio? Tenemos en primer lugar el budismo, que más que una religión es, yo diría, una filosofía, un camino, una filosofía de conocimiento interior y de abandono interior para unirse con el todo. Más que una religión, yo diría que es pero está dentro de lo que es el conglomerado de religiones hinduistas, porque el hinduismo es una religión nacida en la India, que no tiene una estructura propia, sino que abarca varias creencias que tienen muchas cosas en común. El budismo está dentro de ellas y tienen en común, por ejemplo, el hinduismo, el budismo y otras religiones que abarcan propiamente el hinduismo, tienen en común, primero, la creencia en un ser superior en el cual el alma humana se va a diluir y a unir y a fusionar luego de una sucesión de vidas aquí en la tierra. Por eso ellos tienen en común, por ejemplo, la creencia en la reencarnación, que uno tiene que volver y volver y volver varias veces a esta vida en varios cuerpos hasta que el alma llega a un nivel de calidad de desarrollo espiritual en el cual ya no tiene que volver más, sino que pasa a diluirse en el todo, que es el Brahma, el ser eterno. Es como una gota en el mar. Una gota cae en el mar, ya no ves la gota. Ahora, ¿dónde estará esa gota? Está diluida en ese océano inmenso y comienza a formar parte de él. Esto es lo que está en la base del hinduismo. Ya hemos hablado en un coloquio anterior, y ahí los tienen para que ustedes los vean, están en nuestro canal de YouTube, del tema de la reencarnación y por qué no se sostiene lógicamente, primero, y bíblicamente después. Por lo tanto, habíamos dicho que para nosotros, católicos, está bien conocer la reencarnación y lo que quieras, no hay ningún problema, pero creer en eso ya es complicado porque
colisiona con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Colisiona tanto que no se puede ser católico y reencarnacionista porque cancelas totalmente el mensaje católico. Si yo necesito vidas para llegar al cielo, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué me redimió? Yo no lo necesito. Necesito vidas, no a un Cristo que muera en la cruz. Y 20 razones más que les di en esa reunión que espero a raíz de esta conversación en algún momento puedan revisar porque les va a ayudar a que los coloquios que vamos a tener los llevemos un poquito más fluidamente, ¿no? Nos entendamos mejor y más rápido. Y también está, ojo, se han dado cuenta, religión no cristiana politeísta, los mormones, o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Los mormones. Ojo, que aunque se llaman Iglesia de Jesucristo, ellos no creen que Jesús es Dios, no como lo creemos nosotros, ojo. Cuando ya llegue al capítulo de los mormones, voy a ser mucho más específico y voy a contar la historia de los mormones y los fundamentos principales de su doctrina, pero les adelanto que si ustedes encuentran un mormón por la calle y le dices, hermano, ¿tú crees que Jesús es Dios? Te va a decir que sí. Y entonces tú vas a decir, ah, eres cristiano. No, ten cuidado. Ahí es lo que tengo que explicar luego en su momento. El concepto que tienen ellos de la divinidad de Cristo es distinto al concepto católico, porque ellos creen que Jesús es tan Dios como tú y como yo somos dioses, pero aún no llegamos a esa meta. Yo voy a ser tan Dios como Jesucristo. Eso ya no es católico, por ejemplo. Por eso ellos creen en muchos dioses. ¿Cuántos? Pues todos los que hay en la tierra y los que se han muerto, todos son dioses. Y Jesucristo, en todo caso, es como el modelo de uno que de hombre a Dios hizo un proceso que ellos conocen y que nos lo van enseñando para que también yo, al igual que Jesucristo, pase de hombre a Dios, tan eterno y tan poderoso como el Padre. Eso no es católico, no es católico. Nosotros no creemos que nosotros somos Dios. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que yo voy a vivir en la eternidad con Dios, sí, pero jamás me voy a diluir en el océano de Dios o voy a ser tan Dios como Dios. No, eso es otra cosa. Pero eso lo vamos a explicar en su momento. Baste por ahora con saber que los mormones son politeístas no cristianos, ¿de acuerdo? Ahora, en los monoteístas, en los que creen en un solo Dios, tenemos 3 religiones que vamos a, de alguna manera, abordar y que son dignas de, que tienen por lo menos un libro, una Biblia o en el caso del Islam tienen el Corán, que vale la pena, digamos, porque luego hay cantidad de religiones que no vale mucho la pena. Si vieran que de todo se saca una religión, ¿no? Hasta los maradonianos hay en Argentina. Ya con eso les digo todo. No, vamos a estudiar solamente las que son pues dignas de estudio, ¿no? Y tenemos entre los monoteístas que creen en un solo Dios, en todo caso el Padre, no en la Trinidad del catolicismo, ojo. Tenemos al Islam, al judaísmo y a los testigos de Jehová. Atentos con este dato. Los testigos de Jehová no son cristianos. Es decir, ellos no creen que Jesús es Dios. Pregúntenle a un testigo de Jehová cuando les toque la puerta. De hecho, es la primera pregunta que habría que hacerles cuando quieran abrir la puerta, porque de hecho muy poca gente les abre, pero si desean abrir la puerta están en todo su derecho. El problema es que ellos comienzan hablándote de temas secundarios, que la inmortalidad del alma, que el infierno no existe, que mira este texto entre escondido de Levítico, que si lo sacas de contexto te confunde, y uno comienza como que a marearse. Lo primero que tendríamos que hacer es, ¿tú quieres conversar? A ver, ¿Jesús es Dios o no es Dios? No, mira, bueno, entonces ya está. No somos lo mismo, no pretendas decir que somos lo mismo. Háblame de lo tuyo si quieres, pero no pretendas decir que somos lo mismo porque no somos lo mismo. Yo sí creo que Jesús es Dios. Y ahí entramos un poquito en lo que les decía hace un momento. Entre los católicos y los testigos de Jehová, necesariamente uno tiene que ser mentira.
¿No les parece? Porque yo digo que Jesús es Dios, ellos dicen que Jesús no es Dios. ¿Pueden ser verdad ambas afirmaciones según el principio lógico de no contradicción? No. Por lo tanto, habrá que ver, ya lo haremos cuando lleguemos al capítulo Testigos de Jehová, ya veremos por qué nosotros los católicos nos irrogamos el derecho de reclamar que somos la religión verdadera. No porque lo decimos nosotros, ojo. Yo creo que ya nos estamos un poquito conociendo y yo utilizo dos tipos de argumento. La lógica y la Biblia. Punto. No hay fanatismos, no hay que el Papa dice, no, se respeta al Papa, se le ama. Pero aquí el fundamento es la lógica y la Biblia. Si la Biblia y la lógica lo dicen, ya está. No hay más que decir. Entonces por ahí nos vamos a meter. También está el Islam, que creen en Alá, un solo Dios, Padre, digamos. Y el judaísmo, que creen en Yahvé, Dios Padre también. Ninguno de ellos, ni los testigos de Jehová, ni el Islam, ni el judaísmo, acepta a Jesucristo como Dios y por tanto como parte de una única divinidad. Y que si es una divinidad de amor, tiene que haber una tercera persona que es justamente el amor entre esas dos personas que es el Padre y el Hijo. Y tendrían que creer en la divinidad. Pues no. Para el Islam, Alá es el Padre, para el judaísmo, Yahvé es el Padre, y para los testigos de Jehová, Dios Padre es el único Dios. Jesucristo es un Dios menor, que ya vamos a hablar de eso, un Dios menor, y el Espíritu Santo no tiene una entidad divina para ellos, digamos. Ahora, vamos a ir quedándonos con los monoteístas, para que el cuadro se nos achique un poquito. Y aquí sí les pido que nos concentremos un poco porque voy a hablar desde la lógica y a veces la lógica exige que el cerebro esté un poquito más tranquilo, más sereno. Así que concéntrense y miren el cuadro, la parte de los politeístas. Es lógico, digo lógico, no digo bíblico porque bíblico ya sabemos que no es. La Biblia habla de un solo Dios que se revela como Padre primero, y luego en el Nuevo Testamento como Hijo y Espíritu Santo. De tal manera que en toda la Escritura la revelación es de un Dios Trinidad. Eso está claro, por ahí no me voy a meter. Pero digamos, se puede sostener desde la lógica humana, al margen de cualquier creencia, la existencia de varios dioses de igual poder y dignidad. La respuesta es no, no. Y les voy a explicar por qué no. Porque el concepto de Dios es perfección, ¿de acuerdo? Ese es el concepto inherente de Dios. Si Dios no es perfecto, no es Dios. Si le falta algo o si tiene alguna imperfección, no es Dios. Dios o es perfecto o no es. Esto lo aceptan cualquiera de los que crean en Dios, porque hay los que no creen, los ateos, ¿no? Los sin Dios. Pero los que creen en Dios aceptan este concepto universal, que Dios es perfección, totalidad, eternidad. No le puede faltar nada, no puede haber algo que no conozca, que no sepa, que no tenga, y que si lo tiene en grado perfecto, ¿no? Ese es el concepto de Dios. Pero a ver, si yo tengo varios dioses, vamos a comenzar con uno más para que sea más fácil. Si yo tengo dos dioses, ¿qué hace que no sean el mismo Dios? Que sean diferentes, que no sean el mismo Dios, que sean diferentes. Lo que hace que sean diferentes y no sean el mismo Dios es que este Dios tiene algo que este no tiene. Y viceversa, este tiene algo que este no tiene, porque si tuvieran exactamente lo mismo, serían lo mismo. Ojo, esto es pura lógica. Si tuvieran exactamente lo mismo, serían lo mismo. Pero no, hay algo que tiene este que este no, y por eso son dos y no uno, son diferentes. Pero ahí ya estamos entrando en una contradicción conceptual, porque si Dios es perfecto y resulta que este no tiene algo que este sí para poder ser diferente, pues ya no es Dios. ¿Me dejo entender? O es perfecto o no es Dios. Y si hay 2 o 3 o 4 o 5 o 20
cada uno tendría que ser diferente del otro para poder ser otro, porque si no sería el mismo, ¿de acuerdo? Y al ser diferente tenemos que aceptar que debe tener algo que el otro no tenga, porque si no, ¿por qué sería otro? Espero que me esté dejando entender, no quiero hacerlo muy difícil, he tratado de encontrar la manera de explicarlo lo más sencillo, pero yo creo que si vamos despacio nos entendemos. Dios o es uno o no es. No pueden haber 3, 4, 5, 6 porque tendría que haber diferencias entre ellos. Y no puede haber un Dios al que le falte algo. Ya no sería Dios. Además, si este Dios es diferente a este otro, hablando, digamos, en un lenguaje humano, hasta donde se puede hablar de Dios en lenguaje humano, donde está este Dios, no puede estar este, porque serían el mismo. Volvemos al punto inicial. Si este Dios está aquí y este otro Dios está ahí, es el mismo. Para que sea otro Dios, tiene que estar al lado o más allá. Eso quiere decir que hay un lugar que este Dios no conoce o no está. Y sabemos que una de las definiciones de Dios es la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Y otra es la omnipresencia. Dios está presente en todo. Por lo tanto, si no puede estar en el sitio del otro Dios, no es omnipresente. Y si no conoce ese lugar, porque no lo conoce, porque no está ahí, tampoco es omnisciente. Miren qué interesante estos conceptos que definen a Dios. No son conceptos católicos. Dios, desde la óptica que lo veas, tiene estas características. Omnipresente, omnisciente, todopoderoso, perfecto, eterno. Pues el politeísmo no permite esta definición de Dios. Por lo tanto, Dios o es uno o no es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las religiones politeístas, estas que creen en varios dioses, ya de plano las tenemos que ir descartando como ilógicas. Ilógicas. Vamos a estudiar algunos postulados, sí, pero de arranque el politeísmo no se sostiene. No digo bíblicamente, que de hecho sabemos que no, digo lógicamente, porque tendríamos 20 dioses imperfectos. Ninguno sería Dios, ninguno sería Dios. Y menos los hermanos mormones que dicen que el hombre se convierte en Dios después de un proceso de evolución espiritual que solo ellos conocen y solamente ellos, ya lo vamos a estudiar. Pero eso es imposible, pues. ¿Cómo va el hombre de la finitud pasar a la infinitud por méritos propios? No se puede. El hombre es humano, imperfecto, tiene un fin, no es eterno. ¿Cómo puedes tú pretender? Es como que pretendas que de algo imperfecto por sí solo salga algo perfecto. Si no está en la naturaleza propiamente, no se va a lograr. Por eso el planteamiento de evolución espiritual de los mormones tampoco tiene un sustento lógico. Yo podré ser todo lo perfecto que pueda en tanto ser humano. Eso sí, como hombre puedo llegar a un nivel de desarrollo excelente, pero como ser humano, de ahí a ser Dios, es un salto demasiado largo que no lo podemos dar por naturaleza. Por naturaleza. No puedo, no me da la naturaleza para eso. Eso es lo que tenemos que entender. Es como que yo me leyera un libro de 300 páginas de cómo vuelan las aves. Me lo leo, termino de leerlo, me lo vuelvo a leer, me lo aprendo de memoria, sé todo lo que las aves tienen que hacer para volar. Pero de ahí a que yo me pare en el techo de mi casa y pretenda que porque ya leí, porque ya avancé, ¿puedo yo volar? Es imposible. No me da la naturaleza para eso. Por eso cuando los hermanos mormones te dicen, mira, apréndete esto y te vas a convertir en Dios, yo digo,
me leo el libro de las aves, pero de ahí a que yo pueda volar, eso lo vamos a ver en su momento, pero quedémonos con esta idea. El politeísmo no se sostiene lógicamente, ¿de acuerdo? Si alguien quiere que precise un poco más o hacer algún comentario, con todo gusto. Ustedes saben que estamos abiertos siempre a escucharlos. Ahí están los comentarios del video para que pongan o lo que quieran. Pero, repito, estoy usando la lógica que es universal. Y el monoteísmo, a ver si aquí también nos concentramos un poquito. Dios es uno y solo puede ser uno. Pero si realmente Dios es amor, como todas las religiones reconocen, si Dios es amor y amor perfecto, tiene que ser Trinidad. Tiene que ser Trinidad. ¿Por qué? Vamos a ver. Estamos de acuerdo en que Dios es uno y no pueden ser dos ni tres, lo acabo de explicar. Pero ese uno no puede ser un Dios solitario, solo el Padre, digamos, o solo Alá, o solo Yahvé. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y cómo sé que Dios es amor? Además de que lo dice la Biblia, que no quiero utilizarla todavía, pero en primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor. Ahí está. Pero digamos que al margen de eso, en la lógica hay un principio que dice que, y en la metafísica nos enseñan, cuando hablan de las causas y los efectos, nos dicen que tú puedes deducir aspectos de causas que no ves por el estudio de los efectos que sí ves. Yo puedo deducir causas que no veo por el estudio de los efectos que sí veo. Por ejemplo, yo tengo frente a mí en este momento una cámara que está haciendo lo mejor posible por arreglar esto que la naturaleza no nos ha beneficiado tanto. Esa cámara está funcionando. Yo puedo decir, en algún lugar hay una fábrica de cámaras de televisión. Y tú me vas a decir, ¿cómo puedes hablar así si tú no conoces? No te puedes mandar a decir eso. Es que es lógico. Estoy viendo la cámara y la cámara me dice que yo puedo deducir que en algún lugar hay una fábrica donde la han hecho, aunque yo no haya visto esa fábrica. ¿De acuerdo? No sé si me siguen. Yo puedo deducir causas que no veo estudiando lo que sí veo, que son los efectos. Los efectos. Imagínense que estamos sentados y yo tengo al frente, justo al frente mío, un bull, esos círculos de puntería, y estoy sentado viendo el bull y de pronto pasa una flecha y cae en el centro del bull. Luego, al instante, pasa un ratito y sale otra flecha y cae encima de la otra flecha y la parte en dos, en el centro mismo del bull. Y luego una tercera que parte las otras dos y se queda clavada ahí. Yo digo, en algún lugar hay un tipo que es un monstruo tirando flechas. Y no me estoy equivocando. Alguien va a decir, pero si tú no has visto, ¿cómo puedes saberlo? Porque estoy viendo los efectos. Eso se aplica también con Dios. Yo puedo llegar a la certeza de que existe Dios estudiando los efectos que sí veo. ¿Y cuáles son los efectos de Dios? Nosotros, la creación, por eso en el Salmo 18, por ejemplo, y en otros pasajes de la Biblia, se nos dice que el hombre, por la contemplación de las cosas creadas, puede llegar a la afirmación de que Dios existe. Es verdad, yo veo cosas y puedo deducir otras. Es más, cualquiera de ustedes que yo no los conozca de nada, lo puedo ver en la calle y el primer momento que lo conozco le digo, tú tienes un papá y una mamá. No sé si están vivos, pero tienes un papá y una mamá. Y no me puedes decir, ¿usted cómo afirma algo que no conoce? Si no sabe ni cómo me llamo. Pues lógica. Por lógica, yo puedo deducir causas que no veo, porque lo que sí veo me permite deducirlo. Igual pasa con Dios es amor. Nosotros que somos los efectos de Dios, somos creación, nosotros tenemos
en el efecto tenemos cosas que Dios también tiene. Y yo puedo conocer a Dios por el estudio de los efectos que somos nosotros. Obviamente no es pues que vas a saber todo de Dios, porque si no, no tendría sentido que haya fe en el mundo. La fe justamente es ese salto después de haber deducido todo lo que puedes, ya lo que no se puede, ya se cree por fe. Pero la fe no es ciega, la fe tiene que tener un basamento racional también. Por eso la Biblia pide eso y la Biblia dice, a partir de las cosas creadas, elevémonos al Creador. No es que yo creo porque creo, no. Yo creo porque tengo razones para creer. Y luego cuando ya no llegan las razones, ya me abandono en la fe. Y digo, ya el Señor sabrá qué hace. Pero antes sí que puedo y debo utilizar la cabeza. Para algo la tenemos. Y por eso, estudiando los efectos que somos nosotros, yo puedo deducir cosas de Dios, porque hay un principio universal que no puede fallar, que dice que no puede haber en el efecto algo que no haya habido antes en la causa que generó ese efecto. En el efecto no puede haber algo que no haya previamente en la causa. ¿Eso qué quiere decir? Que de lo que tiene la causa que origina algo, eso va a haber en el efecto, y no más, porque no puede haber. Para decirlo en sencillo, de un hombre y una mujer que se casan, ¿qué puede salir? ¿Un caballo? No. ¿Un conejo? No. ¿Qué va a salir? Un hombre o una mujer. A eso me refiero, que en el efecto no puede haber algo que no haya previamente en la causa. Si la causa son seres humanos, el efecto será un ser humano, pues. No va a salir pues un conejo saltando porque no es posible, no da la naturaleza. Igual Dios, al crearnos, en el efecto no pueden haber cosas que no estén en Él. Por eso el hombre es imagen y semejanza de Dios, ¿de acuerdo? Imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué hay en el efecto? Para empezar, en el efecto hay personas, nosotros, es decir, alguien. No solamente hay algo, hay alguien. Por lo tanto, es válido, lógicamente, metafísicamente, es válido decir que Dios es alguien, no algo. Aquí nomás ya con este argumento tan sencillo, en el efecto hay alguien, por lo tanto la causa tiene que ser alguien, no algo, porque un algo no puede crear alguien, ¿sí? Por lo tanto, eso de que Dios es energía, Dios es universo, eso no es verdad, pues, porque eso es algo. Dios es alguien, Dios es una persona. ¿Ven? Ya estamos deduciendo cosas por lo que vemos en los efectos. ¿Cuál es la fuerza que mueve al ser humano? La que lo lleva a tomar sus decisiones, la que lo hace sentir realizado o no realizado, la que lo hace sentir feliz o no feliz. ¿Cuál es esa fuerza que es de todas las fuerzas que mueven su vida, la más grande? El amor. Y eso no lo puede negar nadie. El amor es aquello que nos hace sentirnos o felices o no felices, o realizados o no realizados. Y es aquello que me lleva a tomar las decisiones más importantes de mi vida, porque detrás del amor busco ser feliz. La fuerza del amor es la fuerza más grande que mueve al ser humano. Por lo tanto, si en el hombre hay esa fuerza de amor, en la causa tiene que haber amor. Claro, alguno me dirá, pero también el hombre es pecado, en Dios hay pecado. Tengan cuidado, tengan cuidado. Lo que hay en el hombre es libertad. Y la libertad puede hacer que uno escoja hacer cosas que no debe. En Dios hay libertad, eso sí, pero Dios usa su libertad para tomar decisiones correctas, porque es Dios. Yo uso mi libertad a veces para tomar decisiones incorrectas que generan el pecado. El mal moral no es creación de Dios, es culpa del mal uso de la libertad del hombre, el mal moral, ¿de acuerdo? De eso hablaremos en otro momento, porque es un poquito más complicado que eso, porque hay varios tipos de mal, y el mal moral sí que es creación de la libertad del hombre. En Dios no hay mal moral, en Dios hay libertad, como hay en el hombre. Lo que pasa es que el hombre la usa mal, es otra cosa. En el hombre hay inteligencia y racionalidad. Dios también hay inteligencia. Entonces tenemos, miren, y podríamos hablar muchísimo más.
Dios es una persona inteligente que ama. Pero al hablar de Dios, lo más propio no es decir que ama, porque en Dios lo más propio es decir es amor. No es que ama, como nosotros, que amar es una cualidad extrínseca. No, en Dios todo es una sola cosa. Dios es amor, Dios es inteligencia, Dios es persona, Dios es libertad. Esa es la manera correcta de hablar. La manera correcta para el hombre es: el hombre tiene inteligencia, el hombre tiene libertad, el hombre es capaz de amar. Son lenguajes diferentes porque el orden de naturalezas es diferente, obviamente. Por lo tanto, Dios es amor. Es la definición más perfecta y exacta que se puede decir de Dios. Y a ver si ahora me siguen. Si Dios es uno, porque no pueden ser ni dos, ni tres, ni cuatro, y es amor, tiene que ser amor perfecto. Tiene que ser amor perfecto. Y si es amor perfecto, tiene que darse. Porque el amor perfecto no es el que se queda en uno, sino el que se da al otro. Es lo mismo que vemos en el efecto que somos nosotros. El amor perfecto es el que se da. Por lo tanto, Dios tiene que salir en una relación de amor. Para que sea Dios amor, tiene que haber una relación de amor. Pero esa relación tiene que ser perfecta, no imperfecta. ¿Quién es el único que podría responderle a Dios en una relación de amor perfecta todo el amor que Dios puede dar? ¿El hombre? No, porque el hombre, al ser humano, finito, creación, no es eterno. El amor que el hombre le puede responder a Dios nunca sería una respuesta perfecta, a la medida de Dios, jamás. Dios la acepta porque Él nos ama y por misericordia, pero mi amor de respuesta es como si fuera un pequeño chorro de agua frente a un océano que se me viene encima. Por lo tanto, la respuesta no puede ser del hombre en primer lugar. Sí, en segundo lugar, obviamente, pero en primer lugar, el único que podría responder a Dios con el nivel que Dios se merece para que sea perfecto, tendría que ser Dios, el único. Esto es lógica. Pero acabamos de decir que no pueden haber dos dioses, porque eso no se sostiene. Por lo tanto, en el único Dios, adentro, tiene que darse esto que ya a mi cabeza le cuesta imaginar, obviamente, porque estamos hablando de realidades eternas y mi cerebro no está hecho para entender realidades eternas. Tenemos que afirmar lógicamente, y con el apoyo de la ontología y la metafísica, tenemos que afirmar que en el único Dios, porque no pueden haber dos, tiene que haber adentro dos personas que tengan una relación de amor para que sea perfecta. ¿De acuerdo? Esto es así. En una sola esencia, en un solo Dios, tienen que haber dos, como diríamos en el lenguaje humano. El lenguaje es perfecto cuando hay emisor, receptor y mensaje. Bueno, pues en el amor también se perfecciona cuando hay el que ama, el amado y el amor que va y viene. Acabamos de decir que en Dios, en el único Dios, adentro tiene que haber el que ama y el amado, adentro del único Dios. No te preocupes si el cerebro no lo comprende. Con que te parezca lógico es suficiente. Lo entenderemos en el cielo, dice la primera carta del apóstol San Juan, cuando se nos quite el velo y entendamos lo que aquí mi pobre cerebro no entiende. Así es que, tranquilos. Pero ¿qué pasa? Este que ama y este que es el amado en un solo Dios, ese amor que va y viene, ¿qué porcentaje de Dios es? ¿20%? ¿30%? Si es perfecto, lo perfecto es 100%. Por lo tanto, el amor que sale de Dios a Dios y que vuelve de Dios a Dios para que sea una relación perfecta, tiene que ser del 100%, si no, no es perfecta. ¿Y qué equivale a decir el 100% de algo? Estamos hablando de todo ese algo. Por lo tanto, es válido decir que el amor que va y viene, al ser el 100% de Dios, es Dios. Es obvio, es lógica. Si Dios sale con su 100% que es amor y vuelve con su 100% que es amor, eso que va y viene es Dios.
porque es el 100%. Si fuera el 40% diríamos, Dios se quedó acá, sacó el 40% y regresa, pero Dios se quedó acá. No, 100%, eso quiere decir todo. Por lo tanto, el que ama, el amado y el amor que va y viene, los tres son Dios, pero en un solo Dios, porque no pueden haber ni dos ni tres. ¿De acuerdo? No sé si dejarles unos minutos para movernos así la cabeza y respirar un poco. No es tan difícil, yo sé que suena medio complicado, pero la lógica manda, la lógica, la metafísica, la ontología que estudia el ser de las cosas, mandan que si Dios es amor, tiene que ser 1 y 3. Eso manda la lógica. Tiene que ser 1 y 3. No pueden ser ni 4, ni 2, ni 5. Un solo Dios, 3 personas. La única religión que enseña eso, adivinen cuál es. De este cuadrito, la cristiana. La religión cristiana es la única que enseña que Dios es uno y dentro de ese uno está el Padre que ama eternamente al Hijo, el Hijo que ama eternamente al Padre y el amor expirado de ambos, el Espíritu Santo también es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí está. Acabamos de demostrar, sin usar Biblia, aunque creo que por ahí he usado un par de textos que no quería hacerlo, pero lo hubiera podido explicar sin eso también. La lógica, la metafísica, la ontología demuestran que si Dios es amor, tiene que ser 3 en 1. Por lo tanto, la religión más lógica de todas las que existen es la cristiana. Y en la cristiana ya nos quedamos, se dan cuenta que con esto nos hemos, no sé si deshecho, pero por lo menos hemos superado la mitad del cuadro para abajo, ya están fuera. Como religión verdadera, digamos. No, vamos a ver, con respeto a las ideas de todos, pero según la lógica, les faltan cosas. No digo que lo que enseñan está mal todo lo que enseñan, no, pero sí es verdad que les faltan cosas que nosotros tenemos. Por eso decía al inicio, nosotros tenemos lo que todos ellos tienen y tenemos más todavía. ¿Por qué tendríamos que dejar nuestra iglesia para irnos a otra que tiene menos? No, no me suena lógico. Por lo tanto, nos quedamos ya con las religiones cristianas. Hemos visto las no cristianas, politeístas, monoteístas. Hemos explicado por dónde va la verdad de la lógica y nos quedamos con las cristianas que tienen 2 grandes grupos. Los católicos y los cristianos no católicos. Los mal llamados evangélicos, protestantes, lo que sea. Vamos a estudiarlos, obviamente, pero por lo menos con ellos compartimos estas verdades fundamentales. Son cristianas porque aceptan que Jesús es Dios. Los católicos y los hermanos evangélicos coincidimos perfectamente en que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas que, no obstante ser diferentes, comparten la misma esencia de ser un solo Dios. Y eso lo compartimos con los hermanos cristianos, con los hermanos evangélicos, pero también tenemos nuestras diferencias. Esto es un poco el cuadro que nos va a orientar en el estudio posterior que vamos a hacer en estos coloquios. Me interesa saber cuál es la esencia de ser cristiano. Grábenselo en su cabeza. ¿Por qué yo soy cristiano? Yo soy cristiano porque afirmo, creo, que Jesús, el hombre Jesús, ese que caminó en la tierra hace 2000 años, el hombre Jesús es al mismo tiempo que hombre, Dios, completamente Dios, absolutamente Dios, igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Es decir, Jesús es Dios o Jesucristo. Esa es la esencia del cristianismo. Esto no me hace católico todavía, es parte de ser católico, porque también los hermanos evangélicos comparten esta esencia. Y sin embargo, los hermanos evangélicos no son católicos. ¿Qué es lo que me hace católico? O por decirlo de otra manera, la esencia del catolicismo. Yo diría que se resume en 2 cosas que los hermanos evangélicos no tienen,
Por eso es que nos diferenciamos. Por eso cuando te digo un evangélico, somos lo mismo, Jesús es Dios, ven a mi culto, yo voy a tu misa, tú ven a mi culto. Mira, si quieres ven, pero no es lo mismo, porque yo tengo como esencia de ser católico que somos todos los católicos del mundo, un solo rebaño y un solo pastor, como pide Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Lean ustedes el capítulo, a partir del capítulo 12 en adelante, cuando Jesús ora al Padre, le pide que todos sean uno como tú y yo somos uno, que sean un solo rebaño, para que no se dispersen por el mundo como rebaños separados, que yo soy su único pastor, con tu enviado, con tu equipo de trabajo en la tierra, que son los apóstoles, guiados por Pedro, el Papa. Todo eso que está en los evangelios, que Dios pide un solo rebaño y un solo pastor, nosotros lo cumplimos. Con nuestros defectos, con nuestras fallas, hay rebaños de todo tipo, hay pastores de todo tipo, está bien, pero eso no quita que el que maneja la iglesia sea Dios, ¿de acuerdo? Y nosotros sí somos en toda la iglesia un solo rebaño y un solo pastor. Por ejemplo, el Papa es el único pastor de toda la iglesia católica y en la misa de hoy, por ejemplo, la lectura que hemos hecho aquí, en la misa en la mañana, es la misma lectura que ha tocado en la Iglesia Católica de Surinam o de Vietnam o de China. Donde haya un católico que celebre misa, va a leer la misma lectura de la misa que se lee aquí. Y va a explicar más o menos, cualquier sacerdote va a explicar las lecturas con su estilo, con lo que quieras, pero dentro de un mismo cauce. Por eso el segundo punto que nos hace ser católicos es que tenemos una misma fe. Y esa fe está resumida en el credo. Ese credo que rezamos en la misa dominical, esa es la fe católica. Entonces, cuando un hermano evangélico te diga, somos lo mismo, sácale el credo y dile, tú crees en esto, en esto, en esto, en esto. Ah, no, en eso no. Entonces no somos lo mismo. Somos parecidos. Y nos respetamos y habrá gente buena y gente mala allá, y habrá gente buena y gente mala acá. Eso no está en discusión. No estamos juzgando personas y sería un error juzgar la veracidad de una institución por el error de las personas. Esto es algo que cometemos todos y está mal. Está mal para los católicos, está mal para los evangélicos y para los mormones. No es que sean verdad o mentira porque la gente es mejor. Eso no es un criterio. Habrá gente buena y la hay. Yo tengo muy buenos amigos en la iglesia evangélica y algunos amigos mormones muy buenos, con los que discutimos con mucha madurez y mucha altura nuestras posturas y ya está. Pero que me digas, no, ellos son verdad y tú eres mentira porque tú eres así, así. Ese seré yo, pero la institución no la puedes negar en su veracidad por el error de las personas. Esto es un error. Esto no se puede hacer. Si yo veo que se cae un edificio en el centro de la ciudad y mueren 5.000 personas, digo, mira, la arquitectura y la ingeniería son falsas, porque mira cómo se cayó ese edificio. La arquitectura y la ingeniería son falsas. Está mal decir eso. La ingeniería es verdadera, la arquitectura es verdadera. ¿Cuál es el problema? Que hay un arquitecto o que hay un ingeniero que no lo ha hecho bien. Eso es diferente. Eso sí es verdad. Pero negar la verdad de la ingeniería por el mal ingeniero es un error que no debemos cometer. Habrán buenos sacerdotes, habrán malos sacerdotes, ojalá los malos se conviertan, se arrepientan y sean buenos. Pero que la Iglesia Católica dependa de que sea verdad o mentira por cómo se portan dos o tres, es hasta injusto. Por eso no. ¿Qué nos hace católicos? Una misma fe, un solo rebaño y un solo pastor. ¿Se acabó? Eso es lo que somos. Con esta introducción, hermanos, yo creo que quedamos listos para, a partir de la siguiente reunión, ya comenzar a abordar las enseñanzas de la Iglesia evangélica. Vamos a conocer un poquito de su historia, vamos a conocer sus enseñanzas principales y ahí sí vamos a usar mucha Biblia, ahí sí. No tanto la lógica, porque la lógica es un poco para esto, ¿no? Para ubicarnos en el conglomerado de religiones,
¿Por qué debo inclinarme por la religión cristiana? Creo yo que con lo que les he explicado queda claro que la más lógica es la religión cristiana. Pero si se han dado cuenta, ahí todavía quedan dos, los católicos y los cristianos no católicos. Ahí vamos a ver hacia dónde se inclina más la verdad a la luz de la Biblia. Repito, a la luz de la Biblia. Porque si vamos a hablar, y no lo voy a hacer, de desprestigiar a los hermanos evangélicos por cosas que les voy a sacar, no, pues, eso no, porque también ellos podrían hacer lo mismo con los sacerdotes y tal. Eso me parece que no es cristiano, no es caritativo. Vamos a decir, tú enseñas esto, yo enseño esto. ¿Qué dice la Biblia? Y lo que diga la Biblia será, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí vamos a llegar. Espero que no haya sido tan pesado. Bueno, esta primera introducción no tenía otro remedio que ser un poquito más pesada, pero les prometo que luego va a ser mucho más fluido. No se desanimen y síganos acompañando. Y repito, los comentarios que quieran ahí, si les parece que esto sirve, pónganle que sirve, que les gusta. Y si no, pues pónganle que no sirve, su dedo para abajo. Y compártanlo con gente, porque está ahí para que mucha gente se beneficie. Compartan estos videos, no cuestan nada, y mientras más gente pueda tener acceso a estas enseñanzas, en buena hora, en buena hora. A mí no me pagan, no sé si pagará el YouTube algo, pero a mí no me paga nadie, y tampoco me interesa. Yo lo que quiero es que la palabra de Dios llegue, se conozca y se viva. Y si en algo puedo ayudar, lo voy a hacer hasta que Dios me dé fuerzas. Así es que nos vemos el viernes en la siguiente reunión. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.